Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Fenvid. Mi nombre es Clemente y hoy veremos el consumo keynesiano. En una primera parte veremos la parte teórica y luego un ejercicio de aplicación. ¿Qué es el consumo keynesiano? Lo que dice el consumo keynesiano es que el principal determinante del consumo en un periodo es el ingreso disponible. ¿Qué es el ingreso disponible? Es el ingreso total que recibimos menos lo que nos cobran de impuestos. Bueno, y la ecuación está determinada como C, es decir, el consumo en un periodo es igual a C raya más C minúscula por I menos T. Es decir, el consumo en un periodo está dado por el consumo autónomo, que es el primer término de esta ecuación, es decir, el consumo que es una constante, que no depende del ingreso, más el segundo componente, que es el consumo que sí depende del ingreso disponible. Bueno, ¿qué es el consumo autónomo? El consumo autónomo se define como el consumo indispensable que vamos a consumir de todas maneras, independiente del ingreso disponible que tengamos en un periodo. En cambio, el segundo término se refiere al consumo que sí va a depender de nuestro ingreso disponible en cada periodo. Bueno, ahora vamos a ver algunos términos importantes en relación a esta materia. En primer lugar, es importante saber lo que es la propensión marginal a consumir, que en la ecuación se puede ver como esa C chiquitita al lado del paréntesis. Se refiere cuánto aumenta nuestro consumo en el periodo, cuánto aumenta el ingreso disponible en una unidad. Es decir, también se puede ver como una derivada, es decir, la derivada del consumo total respecto al ingreso disponible. Por otro lado, de igual manera podemos ver que existe la propensión marginal a ahorrar, que es el equivalente a la propensión marginal a consumir, pero respecto al ahorro. Es decir, cuánto aumenta nuestro ahorro cuando nuestro ingreso disponible aumenta en una unidad. Y otro término importante es la propensión media a consumir, que se refiere simplemente a la fracción del ingreso disponible que se destina a consumir. Es decir, simplemente es un ratio. Ratio es cuánto es nuestro consumo respecto al ingreso disponible total que tengamos en un periodo. Ya. Y ahora vamos a ver por qué, si bien en su momento era un buen modelo, por qué de todas maneras no es un modelo perfecto para representar la realidad. Bueno, en primer lugar, el consumo keynesiano simplemente genera un mecanismo de relación entre el consumo y nuestro ingreso disponible. Sin embargo, en la realidad, el consumo está determinado por muchos otros factores que no están incluidos en esta relación. Y por tanto, principalmente en el corto plazo, cuando hay shocks, en el corto plazo este modelo no va a permitir explicar bien el consumo. Sin embargo, en el largo plazo se comporta de mejor manera. En general, se puede ver en los datos que el consumo se comporta de manera más suave de lo que predice este modelo. En general, en momentos donde nuestro ingreso baja, probablemente el consumo en la práctica no baja tanto, porque los estudios han determinado que principalmente nuestro consumo se predice por nuestro ingreso permanente más que nuestro ingreso en cada periodo. Y por tanto, nuestro consumo no va a estar determinado solo por nuestro ingreso en un periodo, sino por todos los ingresos en nuestra vida. Eso. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejercicio. Nos dice, imagine una economía que está definida por la visión keynesiana. Es decir, el consumo del agente representativo se puede escribir, como lo decíamos antes, consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Nos dicen, la caída de ingresos producto de la pandemia generaron una disminución importante en los niveles agregados de consumo. ¿Crees que el modelo de consumo keynesiano puede representar bien este fenómeno? Bueno, como les decía antes, probablemente no va a ser una buena representación de lo que ha ocurrido con el consumo, porque en la práctica nuestro consumo no solo está determinado por nuestros ingresos ahora. Hay mecanismos, por ejemplo, que uno puede pedir prestado, que permite consumir más de los ingresos que uno tiene en un periodo.
y por tanto no necesariamente van a estar tan relacionados como predice este modelo. La segunda pregunta nos dice, imaginemos que el ingreso disponible del individuo representativo disminuye de 30.000 a 20.000 y su consumo de 15.000 a 12.000 producto de los efectos de la pandemia. ¿Cuál es su propensión marginal a ahorrar y su propensión marginal a consumir? Ya, vamos a hacerlo el desarrollo a mano para que quede un poco más claro. Entonces tenemos, por un lado, los ingresos, por un lado, el consumo. Periodo 1 y periodo 2. Nuestro ingreso en el periodo 1 era 30.000 y posteriormente disminuyó a 20.000. Nuestro consumo era 15.000 y posteriormente disminuyó a 12.000. Ya, primero vamos a sacar la propensión marginal a consumir. Y como sabemos, finalmente es una derivada. O sea, representa un cambio en una variable respecto al cambio en otra. Y, por tanto, va a ser cómo cambia nuestro consumo respecto a cómo cambia nuestros ingresos. ¿Cierto? Entonces, en el numerador vamos a escribir el consumo en el segundo periodo menos el consumo en el primer periodo, dividido en el ingreso en el segundo periodo menos el ingreso en el primer periodo. Esto nos va a dar la propensión marginal a consumir. Va a dar menos 10.000 arriba y abajo menos 3.000. Perdón, es al revés. Es menos 3.000 dividido en menos 10.000. Esto nos va a dar 0.3. Es decir, por cada unidad adicional de ingreso disponible, nosotros vamos a destinar 0.3 unidades al consumo. Ya. Y ahora para encontrar la propensión marginal a ahorrar, tenemos que saber que todo el ingreso que no se consume se tiene que ahorrar. Es decir, si es que destinamos de cada ingreso, o sea, de cada unidad adicional de ingreso disponible, como lo que obtuvimos recién, destinamos 0.3 al consumo, necesariamente el resto tiene que destinarse al ahorro. Y por tanto, vamos a encontrar que la propensión marginal a ahorrar más la propensión marginal a consumir siempre tienen que sumar 1. Es decir, de ese dólar adicional de ingreso disponible o de esa unidad adicional de ingreso disponible, lo que no se destina al consumo se tiene que destinar al ahorro. Y por tanto, la propensión marginal a ahorrar tiene que ser 0.7. Bueno, eso fue el video de hoy. Recuerden que vimos lo que es consumo keynesiano y lo aplicamos en un ejercicio. Ojalá que les sirva mucho para reforzar su estudio. Y recuerden seguirnos en @fenvid en Instagram. Si se puede, por favor compártalo con sus amistades. Y eso, que estén muy bien. Fenvid. Ven, imparte y difunde.